La casa que respiraba bajo tierra. El truco de las esposas. Illinois, invierno de 1977. La nieve vieja se acumulaba contra las cunetas como grasa endurecida. A esa hora de la madrugada, las calles del barrio parecían abandonadas, casas apagadas, automóviles cubiertos de hielo y árboles negros que arañaban el cielo. David Morales, de 19 años, despertó amarrado a una silla. Tenía las muñecas atrapadas detrás del respaldo, los tobillos sujetos con un cable y una tira de tela apretándole la boca. La habitación olía a cloro, humedad y carne descompuesta. Una bombilla desnuda colgaba del techo y se balanceaba lentamente, aunque no había viento. Frente a él estaba Walter Grady. Ya no sonreía como en la discoteca. Horas antes se había mostrado amable. Le había comprado una bebida, había escuchado sus problemas y le había ofrecido trabajo en su empresa de construcción. Incluso le había dicho que conocía policías, políticos y empresarios importantes. Un muchacho trabajador siempre encuentra un lugar en mi compañía, había prometido. Ahora llevaba una camisa blanca salpicada de manchas oscuras. Walter se inclinó sobre David y le quitó la tela de la boca. Te dije que el truco consistía en escapar, susurró. No te dije cuánto tiempo tenías. David gritó. Walter lo golpeó con el dorso de la mano. La silla se tambaleó y cayó de lado. El hombro de David chocó contra el piso. Sintió que algo crujía dentro de su cuerpo. Entonces escuchó los golpes. No venían de la puerta. Venían de debajo del suelo. 3 golpes lentos. Silencio. Otros 3. David dejó de respirar. Walter miró hacia abajo con fastidio. No les prestes atención. Se acercó a una alfombra enrollada contra la pared y la apartó con el pie. Debajo había una trampilla cuadrada. La madera estaba rayada desde el otro lado. Algunas uñas rotas seguían clavadas en las grietas. Walter abrió la compuerta. Un aire tibio y podrido llenó la habitación. David alcanzó a ver un espacio estrecho bajo la casa. Había ropa, zapatos, mechones de cabello y bolsas negras amontonadas entre las vigas. También había un rostro. Un muchacho cubierto de tierra lo observaba desde la oscuridad. Tenía los labios partidos y un ojo completamente cerrado. Levantó una mano temblorosa. Ayúdame, dijo. Walter bajó por la abertura. David escuchó un forcejeo. El muchacho suplicó. Hubo golpes apagados, como si alguien estuviera aplastando fruta contra una pared. Después, silencio. Walter volvió a subir arrastrando el cuerpo por los tobillos. David se retorció desesperadamente. La silla raspó el suelo. Una de sus muñecas comenzó a sangrar por el roce de las esposas. Walter tomó al joven muerto por el cabello y le mostró el rostro. Él tampoco entendió el truco. David lloraba sin poder controlar el cuerpo. Walter soltó el cadáver junto a la trampilla y se arrodilló frente a él. Mírame. David cerró los ojos. Walter le enterró los dedos en las mejillas y lo obligó a levantar la cabeza. Mírame. David obedeció. Nadie sabe dónde estás, continuó Walter. En la discoteca creen que te fuiste con un amigo. Tu familia cree que estás trabajando de noche. La policía pensará que escapaste. Para ellos, muchachos como tú siempre están huyendo de algo. Sacó una llave del bolsillo y liberó una de las esposas. David sintió una esperanza salvaje. Walter sonrió. Ahora comienza el verdadero truco. David lanzó el brazo hacia adelante y le arañó el rostro. Walter retrocedió. La silla cayó nuevamente, pero esta vez una de las patas se rompió. David utilizó el fragmento de madera como arma. Lo clavó en el costado de Walter. El hombre gritó. David se arrastró hacia la puerta con una mano todavía esposada al respaldo. Sus dedos alcanzaron el picaporte. Estaba cerrado. Detrás de él, Walter se levantó. La sangre le bajaba por la camisa, pero estaba sonriendo. David golpeó la puerta y pidió ayuda hasta que la garganta se le desgarró.
Nadie respondió. Walter caminó hacia él sosteniendo una cuerda. Los vecinos nunca escuchan nada, dijo. Aprendieron hace años. David intentó luchar. La cuerda descendió sobre su cuello. La bombilla siguió balanceándose. Abajo, bajo las tablas, algo comenzó nuevamente a golpear. 3 veces. Pausa. 3 veces más. Y antes de perder el conocimiento, David comprendió que la casa no estaba llena de muertos. Todavía había alguien vivo. Hoja 2, el hombre respetable. 2 días antes de desaparecer, David había conocido a Walter en una discoteca ubicada cerca de la avenida Clark. El lugar estaba lleno de música, humo y luces rojas. David había llegado solo después de discutir con su hermano mayor. Necesitaba dinero, un trabajo y un lugar donde dormir durante unas semanas. Walter lo observó desde la barra. Era un hombre grande, de rostro redondo y cabello oscuro cuidadosamente peinado. Vestía mejor que la mayoría de los presentes. Tenía la sonrisa segura de alguien acostumbrado a entrar en cualquier lugar sin ser cuestionado. Se acercó con 2 vasos. Pareces preocupado. David no respondió. No intento molestarte, continuó Walter. Solo reconozco a alguien que necesita una oportunidad. Le dijo que era contratista. Que empleaba jóvenes para pintar, reparar techos y limpiar terrenos. Pagaba en efectivo y no hacía demasiadas preguntas. David comenzó a escucharlo. Walter sabía cómo hablar con hombres jóvenes. No parecía seductor ni amenazante. Se comportaba como un tío comprensivo. Hablaba de trabajo, responsabilidad y respeto. Antes de salir, le mostró una fotografía. En ella aparecía estrechando la mano de un político local. Conozco a mucha gente, dijo. No soy uno de esos tipos extraños que rondan estos lugares. A las 2 de la madrugada abandonaron la discoteca. En el automóvil, Walter hablaba constantemente. Le contó que había organizado fiestas comunitarias, que había participado en campañas políticas y que a veces se disfrazaba de payaso para entretener a niños enfermos. David se rió. Un payaso. Todos necesitamos una máscara para trabajar. La frase quedó flotando dentro del vehículo. Cuando David preguntó hacia dónde iban, Walter le explicó que debía recoger unos formularios en su casa. Después lo llevaría donde quisiera. El barrio parecía seguro. Casas grandes. Jardines cuidados. Banderas estadounidenses junto a las entradas. Dentro de la vivienda había fotografías familiares, trofeos y certificados enmarcados. Todo estaba ordenado, excepto por un olor extraño que parecía surgir de las paredes. Problemas con las tuberías, explicó Walter. Le sirvió un vaso. David bebió. Poco después comenzó a sentir la lengua pesada. Walter sacó unas esposas de un cajón. ¿Quieres ver un truco? David sonrió, mareado. ¿Qué clase de truco? Uno que aprendí de un policía. Walter se colocó una esposa en la muñeca, movió la mano y se liberó fácilmente. Ahora tú. David dudó. Walter volvió a sonreír. ¿No confías en mí? David extendió las manos. El metal se cerró alrededor de sus muñecas. Walter guardó la llave. La música de una radio sonaba desde la cocina. Una canción alegre, demasiado alta para aquella hora. David trató de levantarse. Las piernas no le respondieron. Creo que bebí demasiado. No fue la bebida. Walter lo sostuvo antes de que cayera. Lo llevó hacia una habitación trasera y lo dejó sobre una silla. Entonces David vio los zapatos. Había docenas escondidos dentro de un armario. Botas de trabajo, zapatillas deportivas, mocasines y zapatos pequeños cubiertos de barro. ¿De quién son? Walter cerró la puerta del armario. De muchachos que tampoco sabían escapar. David intentó gritar. Walter le golpeó la cabeza contra la pared. La casa se apagó. Hoja 3,
Los golpes bajo el piso cuando David recuperó la conciencia, la cuerda ya no estaba alrededor de su cuello. Walter se encontraba en la cocina limpiándose la herida. David continuaba unido a la silla, pero la pata rota le permitía avanzar unos centímetros cada vez. Moviéndose lentamente, alcanzó un pequeño cuchillo que había caído cerca de la trampilla. Lo escondió bajo su pierna. Desde abajo llegó un susurro. No hagas ruido. David miró hacia la abertura. El joven que había visto antes seguía vivo. Walter no lo había matado. Solo lo había golpeado y arrastrado hasta un rincón. ¿Cómo te llamas?, preguntó David. Samuel. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? No sé. Samuel hablaba con dificultad. A su alrededor había formas humanas cubiertas con plástico. Algunas parecían recientes. Otras se habían hundido en la tierra. Hay una salida. Samuel señaló hacia el fondo. Hay una rejilla. Está oxidada. Intenté abrirla. Walter regresó. Samuel se ocultó. El hombre traía un balde con agua y una toalla. Se sentó frente a David y comenzó a limpiar la sangre del piso. Me decepcionaste, dijo. Pensé que serías distinto. David apretó el cuchillo bajo su pierna. Mi hermano sabe dónde estoy. Walter levantó la mirada. Número, le dije tu nombre. No conocías mi apellido. David guardó silencio. Walter sonrió. Además, aunque supiera dónde estás, ¿qué les diría a los policías? Que su hermano se fue voluntariamente con un hombre desde una discoteca. Se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. Los hombres como tú desaparecen 2 veces. Primero del mundo. Después de la memoria. David sacó el cuchillo. Lo hundió en el brazo de Walter. El hombre gritó y retrocedió. David utilizó el filo para cortar el cable de sus tobillos. La silla seguía sujeta a una muñeca, pero consiguió ponerse de pie y correr hacia la cocina. Walter lo persiguió. David arrojó platos, vasos y sillas a su paso. Llegó hasta una ventana y la golpeó con el respaldo roto. El vidrio se quebró. El aire helado entró en la casa. David comenzó a pasar el cuerpo por la abertura. Una mano lo tomó del tobillo. Walter tiró con todas sus fuerzas. Los vidrios cortaron el pecho y los brazos de David. La sangre manchó el marco. David pateó hacia atrás y alcanzó el rostro del hombre. Por un instante quedó libre. Desde el exterior vio una casa vecina. Una luz se encendió en el segundo piso. ¡Ayuda!, gritó. Por favor. Una silueta apareció detrás de una cortina. David levantó una mano ensangrentada. La silueta cerró la cortina. Walter volvió a sujetarlo. Lo arrastró hacia el interior. Te dije que los vecinos aprendieron. Lo golpeó hasta que David dejó de resistirse. Después abrió la trampilla. Samuel, llamó. Tengo compañía para ti. David fue empujado hacia la oscuridad. Cayó sobre cuerpos envueltos en bolsas. Algunas se rompieron bajo su peso. Una mano rígida quedó descubierta junto a su rostro. Walter cerró la compuerta. La oscuridad fue absoluta. David escuchó la respiración de Samuel. También escuchó otras respiraciones. ¿Cuántos están vivos?, preguntó. Desde distintos rincones llegaron voces débiles. 1, 2, 3, 4. Walter no tenía una sola víctima en aquella casa. Tenía una colección esperando morir. Hoja 4, la denuncia. El hermano de David, Tomás Morales, esperó 3 días antes de acudir a la policía. David había desaparecido otras veces durante una noche, pero siempre llamaba al día siguiente. Nunca faltaba al trabajo sin avisar. El agente que tomó la denuncia no levantó la vista del formulario. 19 años. Adulto. Puede marcharse cuando quiera. No se marchó. ¿Cómo lo sabe? Dejó su abrigo y su dinero.
El agente suspiró. Frecuentaba bares. Tomás dudó. Discotecas. ¿De qué tipo? La manera en que lo preguntó hizo que Tomás comprendiera que la respuesta decidiría cuánto importaba la vida de su hermano. Una discoteca gay. El policía dejó el lápiz sobre la mesa. Quizá conoció a alguien. Eso es lo que temo. Tomás recorrió hospitales, estaciones de autobuses y refugios. Pegó fotografías en postes. Habló con quienes habían visto a David esa noche. Un camarero recordó al hombre grande que lo acompañaba. Se llamaba Walter. Contratista. Venía algunas veces. Siempre hablaba con muchachos jóvenes. Otra persona recordó el automóvil. Una camioneta oscura con el nombre de una empresa pintado en la puerta. Grady Construction. Tomás encontró la dirección en una guía telefónica. Cuando llegó a la casa, Walter estaba limpiando nieve de la entrada. Tenía un vendaje en el brazo y varios arañazos en el rostro. Busco a mi hermano. Walter observó la fotografía. No lo conozco. Lo vieron subir a su vehículo. Le doy trabajo a muchos jóvenes. ¿Trabajó para usted? No recuerdo. Tomás sintió el olor antes de entrar. Algo dulce y podrido surgía desde una rejilla cercana al jardín. Walter notó que lo había percibido. Tuberías. Desde el interior de la casa sonó un golpe. Tomás miró hacia la puerta. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. ¿Hay alguien dentro? Walter apoyó una mano sobre su hombro. Mi perro. No escuché ladrar. La sonrisa de Walter desapareció. Debería irse. Tomás regresó a la policía. El detective encargado revisó el nombre de Walter y encontró fotografías suyas junto a autoridades locales. No existían órdenes pendientes ni denuncias recientes. Es un hombre respetado. Mi hermano está dentro de esa casa. No podemos entrar sin pruebas. Escuché golpes. Eso no es una prueba. Tomás golpeó el escritorio. Entonces encuentre una. Esa misma noche regresó solo. Se arrastró por el jardín hasta la rejilla trasera. El olor era insoportable. Introdujo los dedos entre los barrotes. Algo lo tocó desde adentro. Tomás retiró la mano. Una voz apenas audible surgió desde la oscuridad. Tomás. Era David. Hoja 5, la casa se cierra. Tomás comenzó a tirar de la rejilla. El metal estaba oxidado, pero seguía firme. Voy a sacarte. No, respondió David. Llama a la policía. No me creen. Haz que crean. Dentro del espacio subterráneo, David estaba acostado junto a Samuel y otros 3 jóvenes. Uno había dejado de moverse durante la tarde. Otro deliraba y hablaba con su madre. Walter había bajado comida una sola vez. No quería mantenerlos vivos. Quería mantenerlos conscientes. ¿Cuántos son? Preguntó Tomás. David miró las bolsas amontonadas. Demasiados. Una luz se encendió en la cocina. David susurró, vete. La puerta trasera se abrió. Walter apareció con una linterna. Tomás corrió. Atravesó el jardín y saltó una cerca. Detrás escuchó los pasos del hombre sobre la nieve. Walter no gritaba. No pedía ayuda. Solo lo seguía. Tomás llegó hasta su automóvil, pero encontró los neumáticos cortados. Walter apareció al final de la calle. Tomás comenzó a correr hacia una avenida. Resbaló sobre el hielo y cayó de rodillas. Cuando miró hacia atrás, Walter había desaparecido. Un automóvil policial dobló la esquina. Tomás levantó los brazos. Deténganse. Los agentes bajaron. Walter salió de entre 2 casas, fingiendo estar agitado. Ese hombre entró en mi propiedad, dijo. Intentó atacarme. Tomás señaló la vivienda. Tiene personas debajo del piso. Los policías se miraron.
Uno conocía a Walter. Señor Grady, está herido. Estoy bien. Solo quiero que se marche. Tomás fue esposado. Mientras lo introducían en el automóvil, Walter se inclinó hacia la ventana. Tu hermano ya casi aprendió el truco. Tomás gritó, pero nadie escuchó sus palabras. Cuando el vehículo desapareció, Walter regresó a la casa. Abrió la trampilla. David lo esperaba sosteniendo una piedra. Mi hermano volverá. Tu hermano está arrestado. Walter bajó lentamente. Samuel se lanzó sobre él desde un costado. Le rodeó el cuello con un cable. David golpeó sus piernas. Los demás jóvenes atacaron al mismo tiempo. Durante unos segundos, Walter quedó enterrado bajo cuerpos desesperados. Después consiguió sacar un martillo de su cinturón. Golpeó a Samuel. Una vez. 2 veces. La tercera hizo que Samuel dejara de moverse. Los demás retrocedieron. Walter respiraba con dificultad. Tenía el rostro cubierto de sangre. Ahora ninguno volverá a subir. Arrastró el cuerpo de Samuel hacia una fosa abierta en la tierra. David observó cómo lo arrojaba encima de otros cadáveres. Walter tomó una pala. Aquí abajo caben todos. Hoja 6, la primera excavación. Tomás fue liberado a la mañana siguiente. Un detective joven llamado Daniel Harper había revisado informes antiguos. Encontró varias desapariciones vinculadas a la empresa de Walter. Muchachos contratados por pocos días. Jóvenes sin hogar. Adolescentes vistos por última vez subiendo a su camioneta. Uno de ellos había denunciado años antes que Walter lo había esposado y golpeado, pero el caso había sido archivado. Harper obtuvo una orden de vigilancia. Durante 2 noches observaron la casa. Walter salió varias veces cargando bolsas. Las depositó dentro de su automóvil y condujo hasta un puente sobre el río. Los agentes lo siguieron. Al amanecer entraron en la propiedad. Walter los recibió con calma. ¿Buscan algo? Harper mostró la orden. Sí. La primera inspección no encontró a David. Las habitaciones estaban limpias. El sótano parecía vacío. Walter había cubierto la trampilla con muebles y una alfombra nueva. Entonces uno de los perros comenzó a ladrar. Arañó el suelo de la habitación trasera. Los agentes movieron los muebles. Encontraron la puerta. Cuando la abrieron, el olor hizo vomitar a uno de los policías. Harper descendió con una linterna. El haz iluminó zapatos, ropa y fragmentos de huesos. Dios mío. Walter intentó correr. Tomás lo derribó en la entrada. Los agentes lo esposaron mientras equipos forenses llegaban a la casa. Comenzaron a retirar la tierra. El primer cuerpo estaba envuelto en una manta. El segundo no tenía zapatos. El tercero llevaba una cadena alrededor del cuello. Después encontraron otros. Y otros. Cada metro de suelo parecía ocultar una persona. Tomás observaba desde el jardín. ¿Dónde está David? Nadie respondió. Harper descendió nuevamente. Escuchó un golpe detrás de una pared de madera. 3 veces. Pausa. 3 veces. Los agentes retiraron las tablas. Encontraron una cámara estrecha. Dentro estaban David y 2 jóvenes más. David apenas respiraba. Tomás se arrodilló y lo abrazó. Te encontré. David abrió los ojos. No están todos aquí. ¿Qué quieres decir? Hay más casas. Antes de que pudiera explicarlo, perdió el conocimiento. Dentro de la vivienda, Walter comenzó a reír. Hoja 7, los 33. La excavación continuó durante semanas. Los periódicos rodearon la casa. Las familias acudían con fotografías, esperando reconocer alguna prenda o algún objeto. Cada día aparecía un nuevo cuerpo. Algunos estaban enterrados bajo la vivienda. Otros habían sido ocultados en el garaje. Varios habían sido arrojados al río. La cifra llegó a 33.
33 nombres. 33 familias. Walter confesaba y se retractaba. Algunas veces hablaba durante horas, otras afirmaba no recordar nada. Se describía a sí mismo como una víctima de otra personalidad. Harper no le creyó. Sabía exactamente lo que hacía. David permaneció hospitalizado. Tenía heridas en las muñecas, costillas fracturadas y una infección causada por el tiempo pasado entre los cadáveres. Por las noches despertaba gritando. Decía escuchar golpes bajo la cama. Tomás permanecía junto a él. Ya terminó. David negaba con la cabeza. Está preso. Walter hablaba con alguien. ¿Con quién? Alguien lo llamaba por teléfono. Le decía que muchachos estaban solos. Que policías no investigarían. Que familias tenían miedo de denunciar. Tomás informó a Harper. El detective revisó las llamadas realizadas desde la casa. Varias correspondían a bares, empresas y oficinas municipales. Sin embargo, los registros comenzaron a desaparecer. Un archivo fue quemado accidentalmente. Una libreta con nombres dejó de estar en la sala de evidencias. Un policía asignado al caso renunció y abandonó el estado. Walter sonrió durante el interrogatorio. No trabajaba solo. ¿Quiénes lo ayudaban? Personas respetables. Deme nombres. Los nombres cuestan. 33 jóvenes están muertos. Walter se inclinó hacia él. 33 encontrados. Harper sintió frío. ¿Cuántos faltan? Walter no respondió. Esa noche, el detective regresó a la casa demolida. Solo quedaban tierra removida, cintas policiales y restos de madera. Caminó hasta el lugar donde había estado la habitación trasera. Bajo una tabla encontró una fotografía. Aparecían Walter y otros 4 hombres en una fiesta. Uno era policía. Otro trabajaba en el ayuntamiento. El tercero era dueño de una discoteca. El cuarto rostro había sido rayado con tinta negra. Detrás de la fotografía había una dirección. Una casa en las afueras de Chicago. Harper llamó a Tomás. Creo que David tenía razón. Cuando levantó la vista, vio un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Las luces se encendieron. El vehículo aceleró hacia él. Hoja 8, la otra casa. Harper sobrevivió al atropello, pero perdió el uso de una pierna. La policía consideró el hecho un accidente. La fotografía desapareció del hospital. Tomás había anotado la dirección antes de entregarla como evidencia. 2 meses después, condujo hasta las afueras de Chicago acompañado por David. La casa estaba abandonada. Las ventanas habían sido cubiertas con tablas y el jardín estaba lleno de maleza. No existían buzones ni números visibles. David permaneció dentro del automóvil. Es igual, dijo. ¿Igual a qué? A la casa de Walter. Tomás entró solo. En el interior encontró habitaciones vacías, manchas de humedad y paredes recién pintadas. En el sótano había una mesa, correas de cuero y cajas con ropa. Sobre una pared aparecían decenas de nombres escritos con lápiz. David. Samuel. Michael. Anthony. Algunos estaban tachados. Otros tenían fechas. Tomás oyó un ruido arriba. Subió. La puerta principal estaba cerrada. Alguien caminaba por el pasillo. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Una figura apareció al final de la casa. Era un hombre alto, vestido con traje oscuro. Walter dijo que vendrías, dijo. Tomás retrocedió. El hombre sostenía una llave y unas esposas. ¿Quién eres? Alguien respetable. David hizo sonar la bocina desde afuera. El desconocido miró hacia la ventana. Tomás aprovechó la distracción y lo golpeó con una tabla. Corrió hacia la puerta, rompió un vidrio y consiguió salir. Subió al automóvil. David aceleró. Mientras se alejaban,
vieron a varios hombres salir de la vivienda. Ninguno intentó seguirlos. No lo necesitaban. Al día siguiente regresaron con la policía. La casa estaba en llamas. Los bomberos encontraron el sótano vacío. No había cuerpos. No había nombres. No había esposas. Solo encontraron una trampilla abierta que conducía a un túnel lleno de tierra removida. El túnel se extendía hacia el bosque. Durante meses buscaron restos humanos. Jamás encontraron ninguno. Walter fue condenado. Los periódicos lo llamaron monstruo, asesino y payaso homicida. Su rostro apareció en todas partes. Pero nadie publicó las fotografías de los otros hombres. Nadie investigó la casa incendiada. Nadie preguntó quién había borrado los archivos. Años después, David intentó comenzar una nueva vida. Se mudó, cambió de apellido y evitó hablar del pasado. Sin embargo, cada invierno recibía un sobre sin remitente. Dentro siempre había una fotografía. Un joven diferente. Una discoteca distinta. Una casa desconocida. En la última imagen aparecía su propio hijo saliendo de una estación de tren. Detrás de él caminaba un hombre grande con traje oscuro. David llamó inmediatamente a Tomás. Nadie respondió. Condujo hasta su casa. La puerta estaba abierta. En el comedor encontró una silla volcada, una cuerda y una fotografía de Walter Grady colocada sobre la mesa. Debajo habían escrito una frase: el truco nunca terminó. Desde el sótano llegaron 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. David bajó lentamente. La puerta se cerró detrás de él. Y bajo la casa, en un lugar donde la policía nunca había excavado, 33 voces comenzaron a pronunciar su nombre.